Saludos y bendiciones a todo y cada uno de los que en esta noche nos están viendo a través de nuestro canal Cristo La Roca Ministries, a través de YouTube, y Cristo La Roca Rialto a través de Facebook. Les doy a cada uno la bienvenida y en el nombre del Señor les saludo, les bendigo y espero que tengamos una noche preciosa, una enseñanza linda, porque no hay nada mejor que conocer la palabra del Señor. Así que le doy la bienvenida a cada uno y vamos a comenzar en esta preciosa noche nuestro estudio sobre el libro de Romanos, justificado por la fe. Y en esta noche el tema que nos toca, vamos a continuar con la salvación y vamos a estar estudiando los aspectos positivos y los aspectos negativos que están en la salvación. Por supuesto que los aspectos negativos es de donde el Señor nos está sacando, ¿verdad? Y nos ha sacado para traernos a los aspectos positivos, que es la salvación de nuestras almas. Así que vamos a iniciar orando, dándole gracias al Señor. Dios y Padre, bendito y alabado sea, Señor, te adoramos, te alabamos, bendecimos tu santo y precioso nombre, Señor. Te damos gracias en este momento, Señor, por todo lo bueno que eres. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que hasta aquí, Padre mío, bendito, tu presencia está con nosotros, Señor. Te damos gracias por tu amor, por esa misericordia que tienes para con nosotros. Te adoramos, te alabamos, bendecimos tu santo nombre, Señor, y estamos seguros que en esta noche, a través de tu Santo Espíritu, Señor, tú nos vas a ministrar en esta noche. Te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Te damos infinitas gracias, Padre. Bendito y alabado sea, Señor. Bueno, mis amados hermanos, con todo respeto les digo, por favor, busque su papel y su lápiz, tome nota con su libretita de las cosas bonitas que el Señor nos va a dar en esta noche. También yo tengo un testimonio. La semana pasada, martes, nosotros estuvimos orando, pidiendo al Señor que se detuviese ese huracán Capa, que precisamente el día martes, la Oficina de Meteorología de Miami, que está a cargo de todas esas situaciones del Caribe que alcanza Centroamérica, habían anunciaron la llegada de una tormenta que es un huracán llamado Capa. Y nosotros estuvimos clamando junto con quién sabe cuántos millones de cristianos más, estuvieron clamando lo mismo para que el Señor detuviera esa tormenta. Y sabemos que el Señor Jesús tiene autoridad y poder porque ya lo ha hecho en otras oportunidades. Así que vemos su poder, porque no se oyó más de Capa, desapareció. Así que damos gracias por ello y les digo una vez más que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Ahora pues hemos llegado ya a esta época del año. Como podrán ver, pues ya la ropa que hemos tenido que cambiar. Estamos a veces, si nos están viendo a través en línea, en países tropicales como son en Centroamérica, por ejemplo, en algunas regiones de México, parecería ridículo el clima que estamos viviendo aquí en los Estados Unidos, sobre todo aquí en California en este momento. Pero bien, hermanos, vamos a entrar en la parte que nos corresponde esta noche y hablamos de la salvación en dos sentidos, un sentido negativo y un sentido positivo. Ya hemos comenzado a hablar del sentido negativo, pero voy a dar una breve reseña y les recuerdo que hablábamos acerca de que salvar es rescatar a las personas de las consecuencias del pecado. Y el pecado, por ejemplo, sabemos que el pecado conlleva lo que se llama culpa. Hay culpabilidad en el creyente. Hay contaminación. El pecado produce contaminación y la contaminación aumenta el deseo de pecar en la persona. Es decir, una persona con un grado de contaminación en un tipo de pecado puede contaminar a otra persona en ese mismo tipo de pecado. Por ejemplo, se ve con toda facilidad cuando una pareja está comenzando sus relaciones. Si el uno le gusta la bebida, tarde que temprano la otra persona también va a caer en lo mismo. Entonces el pecado, digamos, que lleva a una persona, lo transmite a la otra. Así como oímos del coronavirus que se transmite, así es el pecado. Y no hay máscaras para el pecado. La única máscara que hay es la que hay que quitarse, la máscara de mentiroso, de pecador, y ponerse la mente de Cristo para no permitir que el enemigo nos contamine. Entonces hablamos de la contaminación, hablamos de la esclavitud. La esclavitud
El pecado produce esclavitud. Sabemos nosotros cuántos millones de personas, millones de personas hay esclavizados al vicio de la droga, al vicio de la pornografía, al vicio del alcohol. ¿Cuántas personas? Son millares de personas las que están atadas en estos días en esos vicios. ¿Y qué es lo que hace que esa persona se ate a los vicios? Simplemente el pecado. El pecado lo ata al vicio. Algunas personas comenzaron tal vez jugando que una bebida social, una cervecita social, un traguito social, pero aquello social se vuelve insaciable. Ya no es socialmente, sino insaciablemente que la persona usa aquella sustancia. ¿Por qué? Porque la necesita. Tiene que usarla para sobrevivir, pero Cristo ha venido a eso, a romper las cadenas de la culpa, la cadena de la contaminación, la cadena de la esclavitud. Y veamos ahora las consecuencias cuando Cristo no actúa en la persona. Hay consecuencias y las consecuencias que conocemos se llaman castigo, es un castigo. Entonces, si algunas personas creen que Dios no castiga, sí, Dios castiga. Y Dios a quien ama, disciplina. Y le quiero explicar una cosa, que no es lo mismo una disciplina que un castigo. Para las personas, y pues, también yo creía lo mismo, que era lo mismo un castigo que una disciplina. No, Dios a quien ama, disciplina. Es decir, la madre o el padre, nuestros padres, nos disciplinaban. Es decir, ¿para qué? Para que nosotros volviéramos al camino correcto, para que no nos perdiéramos. Sin embargo, el castigo puede llegar hasta la muerte. Entonces, el castigo que Dios da cuando el hombre no atiende la amonestación, cuando el hombre no atiende el llamado, entonces el castigo lo lleva hasta la muerte, que se llama la muerte segunda. Ese es el castigo. Entonces, cuando hay castigo, hay una separación de Dios. Nosotros nos encontramos separados de Dios por causa de ¿qué? Del pecado. Entonces, hay una separación de Dios. La ira de Dios. Entonces somos merecedores de la ira de Dios. ¿Y qué cosa es la ira de Dios? El castigo de Dios para el hombre pecador. Esa es la ira de Dios exactamente. Entonces, cuando hablamos de castigo, conocemos la separación de Dios, que fue en el ejemplo, podemos decir, de Adán y Eva. Ellos sufrieron la separación de Dios. Y fue tan eficiente la separación de Dios que Dios no tuvo que buscarlos y decirle, bueno, ustedes están ahora, los voy a castigar y el castigo no. No hubo necesidad de decirle. Y si usted bien podemos ver, leemos el libro de Génesis capítulo 3, que Adán se escondió. Adán y Eva se dieron cuenta que estaban desnudos. ¿Y por qué se dieron cuenta que estaban desnudos hasta ese día? Porque antes no había malicia en ellos. No había ninguna mente sucia, sino que estaban en la mente de Dios. Estaban ellos diferentes. Entonces, cuando ellos cayeron al pecado, cuando llegó la desobediencia, cuando llegó el pecado, el retar a Dios, porque ese es el más grande pecado que ellos cometieron, haber pensado en ser tan grandes como Dios. Entonces, eso es retar a Dios. Ahora, cuando sucede eso, Adán y Eva, ellos mismos sienten que tienen que esconderse. Fíjense, primero se sienten desnudos y corren a hacerse hojas de higuera para taparse, un vestido de hojas de higuera. Luego ellos sienten de que no pueden ver el rostro de Dios, no pueden ver la cara de Dios y se esconde. Ahora, regresemos nosotros con nuestra infancia. Si se acuerdan cuando éramos niños y nosotros hacíamos algo malo, escondíamos lo malo. Escondíamos. Y aún nosotros no le dábamos la cara a nuestros padres. Esto es lo que hizo Adán y Eva. Entonces, la separación de Dios, no hubo necesidad que Dios los separara. Ellos solos se separaron. ¿Y por qué se separaron? Por causa del pecado que estaban viviendo. Pasa lo mismo en nuestros días. Desafortunadamente, a veces nosotros tomamos compañías que no debemos de tomar. Fíjate bien con quién te juntas. Fíjate bien que la persona con quien la que tú te juntes no esté viviendo un castigo de Dios. Porque esa persona que está viviendo ese castigo de Dios te va a contaminar con su castigo y te vas a hacer culpable. Tal vez vuelvo otra vez a la edad de la infancia. Cuando éramos niños, me acuerdo que tal vez los maestros castigaban a un niño y lo ponían en una esquina.
Ahí se va a quedar en esa esquina cara a la pared. Y entonces pasábamos los otros niños que estábamos libres. Pasábamos molestándolo. Entonces, ¿qué es lo que hacía el maestro? ¿Usted quiere estar ahí también? Allá va. Y te ponían el castigo. Y te mandaban también a pararte. Eso mismo sucede, hermanos. En el momento uno no se da cuenta, pero está siendo víctima del enemigo. Y entonces esta persona que está viviendo en el pecado te contamina. Ten cuidado con quién te juntas. No, pero son hermanos de la iglesia. Entre los hermanos también anda el diablo. ¿Sí me explico? ¿Y cómo hago para identificar, pastor? Me preguntó una persona. Es fácil. ¿Cómo que fue lo que te enseñó el Señor Jesucristo para identificar a una persona? ¿Qué te dijo el Señor Jesús? ¿Cómo se conocían a las personas? Por su fruto le conoceréis. Si la persona tú oyes que su plática es una plática destructiva, una plática de murmuración, una plática de crítica, esa persona no te conviene. ¿Por qué? Porque te va a contaminar. Ay, no, pastor, es que es bien buena gente. Sí, si el diablo se viste como ángel de luz. Imagínate tú, la persona que Dios ha puesto a tu lado para que te guíe, para que te edifique, alguien como tu pastor, como tu líder. A veces ni el teléfono le contestas, pero te llama el hermanito, la hermanita con el que te endulza el oído con un montón de basura, que te da chismes de todo y de todo y para todo. Eso sí gusta. ¿Por qué? Porque estamos siendo engañados por el enemigo. Entonces, usted tiene que entender que si Adán se hubiese mantenido firme, si Adán se hubiera mantenido en la promesa que Dios le había dado, si Adán se hubiera ocupado de lo que Dios lo puso a él a dirigir, Dios lo puso en autoridad, si él como autoridad le hubiera dicho a Eva, bueno, ¿y a usted qué le pasa? ¿Quién la manda a usted a andar platicando con ese reptil? No, usted no tiene que platicar con ellos. Arrepiéntase, pídale perdón a Dios porque eso que está haciendo usted está hablando mal. Pero él no lo hizo. Él se dejó contaminar. Entonces, cuando se contaminaron los dos, vino la separación de Dios, no solamente de ellos, sino de toda la humanidad. Quiero aclararle que para el tiempo de Adán y Eva, nosotros estamos pensando siempre que Adán y Eva, los dos solitos, caminaban con el Señor. No, acuérdese que el Señor les dijo a ellos que crecieran y se multiplicaran. Y acuérdese usted que el Señor en su infinita misericordia busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces, lo que ellos hicieron fue marcar un punto de destrucción para toda la humanidad, y eso somos tú y yo ahora. Sin embargo, ese es el primer Adán, pero la Biblia nos enseña que a través del segundo Adán, Cristo Jesús, nosotros ahora somos rescatados, nosotros ahora somos restaurados, nosotros ahora somos nuevas criaturas y ahora nosotros estamos en el Señor Jesús y estamos viviendo una vida nueva en Cristo y estamos viviendo libres de toda contaminación de pecado. Pero eso hay que cuidarlo. El apóstol Pablo dice que la salvación se cuida con temor y temblor. Es decir, usted tiene que tener temor de Dios. Temor de Dios no es como tenerle miedo al cucuy, como dicen por ahí, al diablo. No, el temor a Dios es un temor reverencial, un temor que no le quiero fallar, un temor que sé que me ama y que yo le tengo que amar. Entonces es muy diferente al temor de que me va a pegar, que me va a castigar, que no. Las personas que temen así es porque andan mal, pero tú y yo tenemos que entender que es un temor reverencial a la presencia de Dios, temer a perder esa presencia, temer a perder esa intimidad con Dios. Entonces aprendemos que cuando la persona está en castigo, vive una separación de Dios. Cuando usted habla con un murmurador, con una persona inconforme, con una persona que critica todo lo que se hace, con una persona que está hablando mal de su prójimo, que está hablando mal de otro hermano, o aunque sea de un vecino, o aunque sea de una persona inconversa, pecadora, no le permita. Dígale, mira, hagamos una cosa, yo no conozco al fulano, y si lo conozco de otra manera. Oremos por él ahorita. ¿Sí qué te parece? Y cuando usted haga eso, va a derrotar a esos espíritus de maldad que vienen a usted a contaminarlo. Entonces, la contaminación, el castigo, trae separación de Dios
El castigo, la ira de Dios desciende sobre la persona que está siendo víctima de esa mentira del diablo. Antes nosotros por naturaleza, dice Efesios 2:3, éramos hijos de ira. Éramos hijos de, dice, hijos de ira. Dice Efesios 2:3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, ¿verdad? Entonces entendemos que no podemos nosotros ya caminar en esa contaminación, no podemos caminar en el chisme, no podemos caminar en la murmuración, en el espíritu negativo, en aquello que mejor lo deberían de hacer así, es que siempre hacen las cosas mal. Entonces, nada de eso. Tu boca que adore y alabe al Señor. Y cada vez que hable, hable palabra que agrade al oyente. Amén. La otra parte, digamos, el castigo conlleva la separación del hombre con Dios, conlleva la ira de Dios y por último la muerte eterna. La muerte eterna viene a ser lo que también conocemos como la muerte segunda. En el libro de Efesios capítulo 2 verso 1, y Él les dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Es decir, que mientras estamos en delitos y pecados, estamos muertos espiritualmente, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces entendemos que cuando nosotros andábamos en el mundo, cuando nosotros andábamos en el pecado, andábamos como hijos de la ira, hijos de desobediencia, y que andábamos conforme al príncipe de este mundo que es Satanás. Andábamos conforme a los designios satánicos, andábamos conforme a lo que el diablo nos estaba dando para que nosotros cayéramos en sus trampas y en sus mentiras. Y sin darnos cuenta, pues éramos parte de ello. El verso número 3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otros tiempos, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Entonces, ¿dónde opera el enemigo? El enemigo opera en la carne. ¿Y desde dónde dirige? Desde tus pensamientos y los míos. Si nuestros pensamientos son de mal, es porque nuestra carne es la que está operando en eso. Entonces, siempre hay que llevarle la contraria al enemigo. Si el enemigo te dice, es que esa persona es engreída, entonces tú, como eres humilde, tú vas con esa persona, le saludas. Y si te maltrata, gloria sea al Señor. Y si te recibe, ha ganado una persona para el camino del Señor, ¿verdad? Entonces, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, antes éramos hijos de ira, hoy somos hijos de Dios, hijos de obediencia. Entonces, quedemos claro que la parte negativa, cuando nosotros estamos sin salvación, en el sentido negativo, las consecuencias del pecado que hay en nosotros son culpa, contaminación, esclavitud, castigo. Y el castigo, encontramos tres fases del castigo. La primera es la separación de Dios, después encontramos la ira de Dios y por último la muerte eterna, que viene a ser la muerte segunda. Ahora veamos la parte positiva. La parte positiva nos enseña primero que culpa, sí tiene que haber culpa, pero para la culpa Dios nos ha proveído de la justicia. Miremos Romanos 21, del 21 al 26. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo, testificado por la ley y por los profetas. Es decir, en la ley nosotros conocemos a Jesús en la palabra profética. Para darle un ejemplo, en Isaías, cuando dice que un niño será nacido, ¿verdad? Y que será de una virgen. Entonces estamos hablando de Jesús testificado. Luego dice la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Entonces, ¿dónde está la justicia? La justicia está en el Hijo de Dios. ¿Quién dio al Hijo de Dios? El Padre. Nuestro Señor Jesucristo vino como obediencia al Padre y por amor a nosotros a rescatarnos. Él vino a rescatar lo que se había perdido. Ahora, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, dice, acuérdense que antes Dios había deseado que los judíos fuera el pueblo que hiciera la expansión del evangelio por el mundo.
El evangelio no nació, le decía en la clase pasada, la palabra evangelio no nace con el Señor Jesús. El Señor Jesús solamente vino a hacer cumplimiento del evangelio, pero el evangelio se habla en todo el Antiguo Testamento. Entonces, por cuanto todos pecaron, el verso 23 remarca cuál es la situación del hombre. Y dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces ahí estamos claros de que el pecado no viene por una persona. El pecado, no es solamente una persona, sino que el pecado es a nivel universal. El pecado dice por cuanto todos pecaron. Y cuando habla de todos, se refiere a todo ser viviente. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Destituidos de la gloria de Dios. Siendo justificados, mire lo hermoso del verso 24. Siempre yo hago hincapié en que Dios, la palabra nos enseña que Dios no se complace con el castigo del pecador, sino que Dios quiere que el pecador proceda al arrepentimiento. Entonces dice el verso 24, siendo justificado. ¿Qué quiere decir justificado? Ahora Él nos ve como justos, ahora somos perdonados. Pongámosle la palabra, siendo perdonados gratuitamente por su gracia, siendo justificados gratuitamente por su regalo. O sea que Él dio el medio para que nosotros pudiésemos pagar la deuda. Mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto los pecados pasados, ¿verdad? Entonces, en esta clase nosotros tenemos la bendición de saber, entender y conocer que las consecuencias negativas del pecado se encuentran desafortunadamente en todo el ser viviente, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ahora habíamos hablado de lo que es culpa, y para la culpa tenemos la justicia. El resultado de la justicia, veamos el resultado de la justicia. El resultado de la justicia, dice Romanos 5:1, que ahora pues nosotros, ¿verdad? Justificados pues por la fe, ahora nosotros tenemos paz para con Dios. Tenemos paz para con Dios por medio de ¿qué? De nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahora, como resultado de la fe, justificados pues, ¿verdad? Por la fe, entonces ahora nosotros ya no nos escondemos de Dios. Ya no estamos alejados de Dios. Ya no estamos expuestos a la ira de Dios. Y quizás usted me pregunte, ¿qué cosa es la ira de Dios? La ira de Dios es el día del castigo. La ira de Dios es el día en que el Señor viene a juzgar a los hombres. En el libro de Apocalipsis, al final, encontramos nosotros lo que se llama el juicio del gran trono blanco. Ahí es donde el Señor va a determinar el final de cada persona. Naturalmente que los que estamos en Cristo vamos a tener otro juicio muy diferente, porque no vamos a pasar por ese juicio que es solamente de castigo. Ese juicio solo es un juicio de confirmación. ¿Por qué estás donde estás? ¿De acuerdo? Entonces encontramos que para la culpa Dios ha proveído la justicia, ¿verdad? Para que nosotros seamos libres de toda culpa a través de la justicia de Dios, que es Cristo Jesús. Para la contaminación, la parte negativa es la contaminación, la parte positiva es la santidad. Usted y yo estamos llamados a vivir en santidad. Usted y yo somos santos. Usted se lo tiene que repetir todos los días y darle gracias a Dios y decirle, Señor, gracias porque antes yo era un pecador y hoy, a través de la sangre de Jesucristo, a través del sacrificio en la cruz del Calvario, yo he sido rescatado. Y ahora, Señor, por causa de tu justicia, tú ya no me miras como lo que yo era, un pecador. Tú, sino ahora lo que miras es la sangre de tu Hijo Jesucristo que me ha librado de todo mal. Entonces vamos con la santidad. La santidad está en Romanos capítulo 6, verso 1 al 4. Y la santidad es todo lo contrario a la contaminación. Hablamos de contaminación, ahora hablamos de santidad. Capítulo 6 y verso 1 al 4 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Esta es una muy buena pregunta.
Las personas a veces creemos de que porque estamos en la iglesia podemos hacer cositas malas y esperamos que el Señor nos perdone mañana. Le voy a decir, dice la Escritura claramente también que no contenderá para siempre el Espíritu de Dios con el hombre, porque quien te lleva al arrepentimiento, quien te guía a pedir perdón a Dios, quien te guía a buscar solución a tu problema es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo en Juan 16:8 dice que Él nos convencerá. ¿De qué? Nos convencerá de pecado, nos convencerá de juicio. Entonces, el que nos convence a nosotros de lo mal que estamos es el Espíritu Santo. ¿Usando qué cosa? ¿Qué usa el Espíritu Santo? El Espíritu Santo no cree que se pone, mira, estás malito, deja de caminar por ahí. No, el Espíritu de Dios usa la ley para convencerte. Por eso es que Pablo dice, si no fuera por la ley, yo no me hubiera dado cuenta que soy pecador. ¿Por qué? Porque la ley dice no matarás, por ejemplo. La ley dice que no mientas. Ahora, si la ley no dijera que no mientes, cada vez que mientes, pues sería como comernos un rábano, que aunque están a veces picositos, pero lo comemos rico. Entonces, así sería, pues, es decir, que la mentira no tiene. Sin embargo, las consecuencias de la mentira son catastróficas. Entonces, cuando nosotros vemos que la ley dice no mentirás y estamos mintiendo, ahí es donde el Espíritu de Dios aprovecha para enseñarnos a nosotros lo mal que estamos haciendo. Cualquiera de los pecados rotos a través de la ley de Dios, el Espíritu lo puede usar para llevarnos a nosotros a recapacitar y arrepentirnos de nuestros pecados, ¿verdad? Entonces, el verso que sigue dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, fíjese bien, los que hemos muerto al pecado quiere decir lo que nos hemos apartado del pecado, lo que hemos dejado atrás al pecado, lo que hemos olvidado el pecado. Dice, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, ¿qué podemos decir? Que la santidad nos trae a una vida nueva en Cristo. Ahora usted y yo andamos en santidad, andamos en vida nueva. Ya nosotros no podemos andar en las mismas cosas que antes hacíamos. Y las cosas que antes hacíamos, las cosas grandes que antes hacíamos, ahora nosotros las miramos odiosas, gigantescas y nos apartamos. Pero hay que tener mucho cuidado con las cosas pequeñitas. Las cosas pequeñitas, dice la Escritura, que las pequeñas zorras son las que echan a perder el viñedo. Es decir, tal vez usted y yo hemos dejado de hacer cosas catastróficas. Por ejemplo, aquellas fiestas que hacíamos de fin de semana, donde había alcohol, drogas, sexo. No, yo no hago eso. Sí, pero sin embargo seguimos mintiendo, seguimos robando, le robamos al Señor el diezmo. Y aunque diga usted que no le está robando, el Señor dice que sí, y esto no se lo digo yo, esto se lo dice la Escritura. Yo lo único que puedo hacer es leerte la Escritura. ¿Y qué dice la Escritura? Pues el libro de Malaquías, capítulo 3, habla desde el verso 8 en adelante claramente, y usted lo puede leer. ¿Qué es lo que dice ahí la Escritura en el libro 8? Dice que ladrones, dice, ¿por qué? Porque me habéis robado, todos vosotros me habéis robado. Y entonces el pueblo pregunta, ¿y en qué te hemos robado, Señor? El Señor dice, en mis diezmos y ofrendas. Oiga eso, en mis diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición todos vosotros. Imagínense qué horrible vivir bajo maldición. ¿Por qué? Porque no atendemos a la verdad. Y viene por ahí una persona, voy a desviarme un poquito con esto. El otro día estaba leyendo allí alguien que escribe ahí en el internet, escribió y dice, el diezmo, dice, es el engaño de los pastores. Ay, pobrecito. Yo dije, bueno, pues voy a leerlo, ¿verdad? ¿En qué se basa para decir eso? Y se basa en una exhortación que Pablo da. Dice Pablo que cada uno dé como Dios puso en su corazón, y no con tristeza, porque Dios ama al dador alegre. Cada uno, dice, da como Dios propuso en su corazón, es decir, conforme tú quieras dar, dice. Pero no es así.
No es eso lo que Pablo quiere decir. Para eso nosotros tenemos que estudiar un poquito, con un poquito más de profundidad la palabra. Y eso es que algunas personas toman un texto y de ese texto basan una doctrina y una doctrina verdaderamente errónea. ¿Ve? Entonces, cuando Pablo le habló así a los corintios, es porque los estaba exhortando a ellos, porque ellos hacían promesa y no cumplían. Y entonces, es decir, la manera que ellos estaban siendo llamados por Pablo al entendimiento es que cada uno de como Dios propuso en su corazón, es decir, como Dios propuso hoy yo puedo hacer un pacto. Nuestra iglesia Cristo la Roca estamos haciendo pactos con Dios. ¿Para qué? Para la compra de nuestro templo. Esto es algo hermoso, ¿verdad? Entonces dice, bueno, yo voy a disponerme del pacto. Yo tomo el pacto y tomo el sobre y digo, bueno, yo voy a disponerme a hacer el pacto, un pacto de $1,000 para la casa del Señor, para el templo. Nosotros llamamos para la casa del Señor, pero verdaderamente es para nuestra casa de adoración, donde la gloria de Dios se manifiesta. Entonces la casa no es prácticamente, aunque digamos la casa de Dios, pero quienes la habitan corporalmente somos nosotros mismos, nuestros mismos hijos, nuestras generaciones que van a seguir. Entonces, si usted propuso en su corazón, fue porque Dios puso ese buen sentir en su corazón y usted dice, bueno, voy a dar un pacto. Pero después, al día siguiente, se le fue la emoción porque lo tomó como una emoción. Inicialmente no fue una emoción, inicialmente fue Dios tocando su corazón, inicialmente fue Dios invitándolo a creer, a hacer aquella acción por fe. Entonces viene el día siguiente, ya se le olvidó, y el próximo día, ya ni se acuerda. Entonces ya ahí es donde Pablo los exhorta y le dice que cada uno dé como Dios propuso en su corazón, o sea, cuando entró en ese pacto, y les recuerda a los macedonios. Y eso lo vemos un poquito más atrás en Corintios, donde dice que los macedonios dieron más allá de sus fuerzas. O sea, que era gente que estaba pobre, escaseando, con escasez, pero dieron aún más allá de sus fuerzas. Y yo me acuerdo hace 10 años exactamente, nosotros, mi esposa y yo, hicimos una ofrenda especial en el ministerio del pastor César. Y nosotros pusimos una ofrenda y el pastor César nos desafió y dijo, bueno, yo no sé si usted ha venido en este día dispuesto a hacer una ofrenda que agrade y toque el corazón de Dios. Y entonces dijo, habrán personas aquí en esta noche que van a hacer una ofrenda de 3 cifras y otras de 4 cifras, dijo. Y entonces yo sentí en ese momento de que el Señor me estaba desafiando a mí. Y pues nosotros, me acuerdo que teníamos un ahorro, un ahorro, y estábamos en ese tiempo, pues ya habíamos nosotros terminado con nuestras obligaciones de la casa, ya y estábamos ahorrando, y resulta que dije yo, bueno, yo voy a sacar de ese ahorro. Entonces dijo el pastor, y usted va a poner cuál es el propósito suyo. Entonces dije yo, bueno, yo voy a sembrar esta semilla. Y puse en el nombre de mi familia, puse la semilla que iba a poner. Y resulta que con la semilla, al poner la semilla, yo me encontré con que el deseo de mi corazón, o sea, el porqué de aquella semilla, es porque yo quería pactar para el templo de Cristo la Roca. No para mi casa, porque ya gracias a Dios el Señor nos la había dado, no por un carro, no por una ropa, no por un viaje, no, sino yo voy a pactar para que el Señor nos dé el templo. Entonces yo hice el pacto y cuando yo puse la suma, una suma bastante fuerte, nunca había llegado yo a un extremo, a un nivel de esos, y no sentí absolutamente nada de decir, ay, en ese momento sentí la gloria de Dios en mi corazón. No, tampoco sentí el espíritu de miseria, tampoco. No, fue algo normal, espontáneo. Y entonces yo hice el cheque y se lo entregué al que estaba recogiendo la ofrenda. Nada más. Pasamos tal vez 3, 4 pastores, cuando mucho, a hacer esa ofrenda. Y después pasaron otros con otras cifras menores. Entonces el pastor César le pidió a
al pastor Douglas Vergara que viniera a nuestra iglesia y que viniera a predicar para comenzar una carrera pro templo. Íbamos a comenzar en ese día una ofrenda pro templo. Y él nos trajo una enseñanza sobre los macedonios, cómo los macedonios dieron más allá de sus fuerzas, se esforzaron y dieron ellos más allá de lo que es de ellos. Ahora, le tengo que decir a usted la cifra porque usted tiene que saber, nosotros sembramos $10,000. Ahora, le voy a contar esto. Yo nunca había comenzado un pro templo, sino que 10 años atrás, allá como por el año 2000, a mí me llegó una oferta. Yo trabajaba como real estate en ese tiempo y me llegó una oferta de un terreno de 3/4 de acre en el centro de Fontana. Y esa oferta era un terreno que me lo dan como que en $27,000. Entonces cuando yo lo fui a ver dije, esto sería hermoso para nuestra iglesia. Y ya pues ya para nuestra iglesia ya en ese tiempo ya nosotros teníamos como 12, 13 años de andar de arriba para abajo, como dicen por ahí de Herodes a Pilato. Entonces vine yo y comencé a orar y sentí la respuesta de Dios. Entonces éramos un grupo en la iglesia, tal vez de unas 30, 35 personas adultas, no todos trabajando, pero yo dije, bueno, hermanos, estamos aquí reunidos porque Dios ha puesto en mi corazón que compremos una tierra para hacer la iglesia. Entonces yo quiero que cada uno de los que creen en esta palabra que yo les estoy dando hoy pase adelante con una siembra de $1,000 cada uno. Y mi esposa y yo vamos a poner los primeros 1,000 cada uno y de ahí en adelante ustedes. Entonces vinieron y sí, en cosa de un par de semanas teníamos todos los $20,000. No los teníamos todos los 20, teníamos como unos 8, $9,000 y lo demás en promesas y en abonos y unos que habían dado 100, otros 300 y así. Entonces un amigo mío nos prestó el resto del dinero y compramos el terreno y entregamos los $20,000 y en un mes le pagamos al amigo. Entonces ya la iglesia se quedó con el terreno, comenzamos con los sueños, los proyectos. Llegó un amado amigo, pastor Fidencio Burgueño, y él oró y puso la primera piedra de la iglesia, la primera piedra, fíjese qué lindo. Entonces nosotros teníamos una ilusión tremenda, pero llegó el día que teníamos que presentar los planos y todo, y era muchísimo dinero, para ese entonces eran como $34,000 y no los teníamos. Y resulta pues que se terminó el plazo que la ciudad de Fontana nos dio y la ciudad de Fontana cambió las regulaciones porque ellos nos avisaron antes, nosotros no estábamos listos, nos quedamos fuera. Pasaron los años, todos los años mandamos a limpiar el terreno 2 veces al año, hay que pagar impuestos por el terreno, todo. Normal. Le digo que hay que pagar impuestos, aunque sí es cierto que las iglesias no pagamos impuestos, pero cuando el terreno está sirviendo a la comunidad como iglesia, pero ahí no está sirviendo a nadie porque está vacío, entonces hay que pagarle impuestos. Bueno, pasó el tiempo, comenzamos, fíjense bien, se sembraron $10,000 y poquito a poco cuando venimos a ver, ya en los pactos que habían pasado ya estamos llegando a 20,000. Entonces mi esposa y yo comentamos, mira, ya se está duplicando la suma, porque yo no sentí que se lo había dado al pastor César, tome, váyase de vacaciones con estos $10,000. No, yo sentí que yo estaba sembrando para nuestra iglesia. Es decir, esa semilla yo la estaba sembrando para nuestra iglesia en una tierra que fuese fértil. Y entonces ya la semilla ya había producido el doble, ya tenía $20,000 a la vuelta de como de un año y medio, algo así. Oiga, ¿dónde usted pone en un banco $10,000 y a la vuelta de año y medio ya tenga el doble? No es cierto. Entonces ya miramos que teníamos 20 y comenzó a subir 10 años después de esa siembra. Ahora en el 2020 llegamos a ver de que tenemos una suma de $162,000 y que el terreno aquel que habíamos comprado por $20,000 ahora ha cambiado de precio y la ciudad le cambió el zoning, lo que se llama el uso, y eso le subió el precio. Entonces yo vengo a ver de que una siembra que se hizo, sembramos nosotros con alegría y jamás sembramos pensando, ay, ¿para qué quieren ellos?
si esa gente tiene muchísima plata, si esa gente tiene edificios grandes, esa gente tiene unas congregaciones de cientos de miles de gente y nosotros nada. No, yo no sembré en el bolsillo de un pastor. Yo sembré en la tierra de Dios para nuestro templo. Y quiero decirle que Dios ha hecho tantas cosas lindas y maravillosas. Y si Dios permite, pues ya pronto vamos a entrar a nuestra casa. Entonces, ¿qué es lo que le estoy llevando esto a usted? ¿A dónde lo estoy llevando? Que no permita de ninguna manera que el enemigo lo esclavice a nada. Y una de las esclavitudes más grandes se llama el dinero, porque el amor al dinero es la causa de todos los males. Entonces se esclaviza el dinero cuando uno es agarrado con el diezmo. Uno es mentiroso, es ladrón, está robándole a Dios. Así le vengan a decir los de la calle lo que le digan. Si usted cree que yo soy su pastor, yo se lo estoy hablando a usted como un siervo de Dios y se lo estoy hablando a usted que es una oveja. Fíjese bien, una oveja, no una abeja, una oveja del rebaño de Dios. Entonces que aprenda. Yo oí una vez en México hace muchos años, las ovejas sueltan la lana con facilidad, pero los cabros, arránquele un pelo a un cabro y va a ver cómo lo patea. Entonces nosotros somos ovejas de Dios y esa esclavitud a la cual el enemigo nos somete nos lleva a esa esclavitud porque sabe que el día que nosotros somos libres de esa esclavitud llegará la abundancia, porque la Escritura dice que Dios da en abundancia, Dios da en medida sobreabundante, ¿ve? Entonces el enemigo no quiere que usted reciba eso, pero el enemigo sabe que la pobreza lleva a dolor, a inconformidad, pero mi amado, cuando usted cumple con el Señor, yo no le voy a decir a usted, ponga los diezmos para que usted tenga carro nuevo, tenga casa nueva. No, Señor. Ponga los diezmos para que usted sea obediente a Dios. Y de ahí en adelante, buscad el reino de Dios y su justicia, todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces, somos libres de la esclavitud y la libertad. Veamos qué dice el libro de los Gálatas, capítulo 5, verso 1. Entonces, contra la esclavitud tenemos la libertad. Estad firmes en la libertad con que Cristo nos ha llamado. Estad firmes pues en la libertad con que Cristo nos hizo libre. Mire qué lindo. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Por eso le digo, a veces nosotros somos libres de los pecados grandes. Yo ya no soy un borracho, dice uno, ya no soy drogadicto, yo ya no ando en pornografía, yo no ando en esto, no ando en el otro. Pero estás en lo chiquito. ¿Y cuál es lo chiquito? La mentira, el engaño, eres esclavo del dinero. ¿Por qué? Porque Satanás tiene que pelear para que tú y yo no lleguemos a recibir nuestra corona. Eso es lo que él tiene que pelear. Entonces, en 2 Corintios tenemos otra enseñanza, 3:17 dice, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Ahí hay libertad, mi hermano. Usted tiene la libertad en Cristo. Usted ya no es esclavo. Hay un canto lindo de Julio Melgar que dice, ya no soy esclavo del temor. Y me encanta ese canto cuando dice que estoy clamando, no te estoy clamando desde la angustia, no te estoy clamando desde el dolor, te estoy clamando con autoridad. Y mientras yo estaba clamando por nuestro templo, mientras yo tuve un tiempo de 3 días de ayuno y oración clamando por esto, ¿verdad? Y es verdad que vamos poquito a poco y vamos en el proceso, pero ese proceso fue contestado por Dios. Y mientras yo estaba orando, estaba sonando ese canto, y cuando dice no te estoy clamando desde la angustia, le digo, Señor, no te estoy clamando porque no tengamos dónde ir, no te estoy clamando porque estemos en la calle, no te estoy clamando porque no tenemos con qué pagar, no te estoy clamando porque estamos pasando hambre. No, Señor, no te clamo por angustia, te estoy clamando con la autoridad que tú me has dado como tu hijo.
Y aquello fue para mí una revelación inmensa. Y le voy a decir, al final de ese canto, sale una pastora, está ahí en YouTube, sale una pastora y empieza a orar por Julio Melgar y dice la pastora, dice ella, que reclamo, dice, con autoridad la sanidad de este varón y reclamo porque ya estaba él enfermo. Y entonces cuando ella comienza a hablar, viene el enemigo, me dice, ¿ya ves? Está muerto y se murió. Pero yo no voy a entrar en diálogo con el enemigo, sino que le hice clic para el próximo canto. Y Julio no murió. Julio Melgar no murió. Julio Melgar solo dejó el estuche de carne, sangre y hueso que estaba él caminando para entrar en la gloria del Dios Todopoderoso. Porque la muerte, eso es lo que es. La muerte solo es trasladarnos. Yo vivía en Nicaragua y un día me trasladé a los Estados Unidos. Entonces salí de una vida de allá de donde yo vivía y me vine buscando una vida mejor. Todos ustedes, los que me oyen, que tal vez han venido de sus países natales, ustedes saben que han venido a mejor vida. Lo mismo sucede con la muerte. Cuando nosotros estamos en Cristo, la muerte no te da temor. La muerte no te da temor, por eso ya no soy esclavo del temor, yo soy un hijo de Dios. Entonces, la bendición de esa libertad, esa es una libertad que Dios se la da solo a sus hijos. Solo los hijos podemos tener esa libertad. Si tú no sientes esa libertad, mi amado, es porque la esclavitud del pecado te tiene amarrado. Y en el nombre de Jesús, que es el que rompe las cadenas, vas a confesar y vas a decir, yo empiezo una vida nueva en Cristo. Yo soy una nueva criatura. Yo no voy a seguir atado al pecado. Yo no voy a seguir atado a la murmuración. Yo no voy a seguir atado a la inconformidad. Yo no voy a seguir atado al robo. Te voy a dar, Señor, lo que es tuyo, porque todo es tuyo y todo te lo mereces. Nunca le podrás ganar a Dios en dar, porque Él dio a su Hijo Jesucristo y tú y yo no somos capaces de eso. Y aunque fuéramos capaces de eso, Dios no está buscando sacrificios humanos. La otra parte, después del castigo, viene la bendición. O sea, lo contrario al castigo, la parte negativa en la salvación es el castigo, la parte positiva es la bendición. Entonces, en la bendición tenemos, primero en el castigo tuvimos la parte negativa, la separación de Dios. Ahora, en la parte positiva, que es la bendición, tenemos la comunión con Dios, Efesios 2:13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Antes había separación, ahora nos hemos acercado. La ira de Dios, cierto, la ira de Dios se va. ¿Por qué? Porque el amor de Dios es derramado en nuestros corazones. Romanos 5:3, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Qué lindo es Dios. Entonces, en vez de la ira, en la parte positiva, la parte negativa es la ira de Dios para el pecador. La parte positiva es el Espíritu Santo derramado en nuestros corazones. Y terminamos con esto, la muerte eterna. ¿Qué cosa es la muerte eterna? La muerte eterna es la muerte, lo que aparece como la muerte segunda, es la muerte del alma. La muerte eterna es el castigo eterno en el fuego del infierno, no vueltas, hermanito, de ahí no sale nadie. De ahí no sale ni que le pongan 100,000 veladoras, ni que le pasen haciendo oraciones y peticiones y ruegos y cualquier otro tipo de oración o de lo que le quiera. No, el muerto está y el condenado está. El Señor Jesús lo dijo claramente, porque una cima separa, dice, el que está aquí no puede pasar para allá, ni el que está allá puede pasar para acá. Simple, eso se lo dijo, está en el libro de Lucas, cuando habla sobre el hombre rico, ¿verdad? Creo que está por ahí por el 15, creo que está por 15 o 16 de Lucas. Entonces, la vida eterna, ¿qué cosa es la vida eterna? Efesios 2:1, dice Efesios capítulo 2, verso 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ahora tenemos vida en Cristo. Ahora veamos la otra parte. Luego tenemos en el mismo capítulo 2, versos 4 y 5, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, no por obra,
Nadie puede ser salvo por sus obras. Somos salvos por la gracia de Dios, que dio a su Hijo único Jesucristo, que en la cruz del Calvario diera su vida por mí y resucitara al tercer día. Amén. Entonces finalizamos con Colosenses capítulo 3, verso 1 al 4. Estamos hablando de que la muerte eterna es para el pecador, pero la parte negativa de la salvación, la parte positiva, es que ahora nosotros, en vez de muerte eterna, tenemos vida eterna. Si pues habéis resucitado con Cristo, ¿qué significa resucitado con Cristo? Si hemos abandonado la muerte, porque Cristo Jesús murió primero. Para poder resucitar tuvo que haber muerto, y en la cruz del Calvario su cuerpo fue crucificado y su cuerpo murió. Pero su espíritu, su alma nunca murió. Él continuó. Recuerde que dice la Escritura claramente que él bajó a rescatar lo que se había perdido, a rescatar lo que estaba, perdón, no rescatar lo que se había perdido, sino él fue a rescatar lo que no podía entrar al cielo. Entonces, eso es las personas que habían muerto en el Antiguo Testamento, porque el velo del templo se rasgó para enseñarnos que ahora el cielo se abría cuando Cristo Jesús murió en la cruz. Entonces él fue a ese rescate. Entonces ahí viene Abraham, ahí viene Jacob, ahí vienen todos los profetas, todos los hombres de Dios del pasado. Entonces, si resucitamos, dice, pues si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Entonces ya nosotros ya no andamos buscando lo que no hemos perdido, ya nosotros no andamos buscando para abajo, para el suelo, no, sino que nuestra mirada está en el cielo, nuestra mirada está en nuestro hogar, nuestro futuro hogar. Nosotros ahorita, es decir, estamos en un proceso, y en ese proceso yo le digo a los hermanos, pasen por la calle de la iglesia, y cuando pase por ahí, ore, pídale a Dios, pase por la calle, y allí mismo usted vea y confiese y diga, Señor, gracias porque esta es la casa que nos has dado. Estoy hablando en la ciudad de San Bernardino, la calle H y la calle C. Ahí va a ver usted una gasolinera Arco a la par. Es el 760 West de la Sexta Street. 760 West de la Sexta. No puede entrar porque está cerrado ahí, pero nosotros pasamos y oramos y rodeamos todo el vecindario, rodeamos allí, comenzamos a dar gracias, comenzamos a alabar a Dios, porque hay victoria en el nombre de Jesús. Amén. Entonces dice ahora, ponemos la mirada en las cosas de arriba, no en la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo. Claro que nosotros hemos muerto al pecado, ya no somos pecadores, ahora somos hijos de Dios. Entonces nuestra vida está escondida con Cristo. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Amén. Así que de muerte eterna pasamos a vida eterna. Todo aquel que cree, la salvación está disponible para todos aquellos, tanto judíos como gentiles, tanto mexicanos como salvadoreños, chinitos como negritos, para todos. Esa es la salvación. Bien, yo te voy a invitar en esta noche a que hagamos una oración. Con todo respeto, no te estoy llamando que eres un pecador, malvado, perverso, no. Solo te estoy dando la palabra de Dios, solo te estoy leyendo lo que la Escritura dice. No me tomes a mal, yo solamente quiero un bien para ti. Pero si tú estás en la iglesia y estás jugando aunque tú llegues muy seriecito, aunque no platiques con nadie, pero no cumples con la palabra de Dios. Si tienes dificultad con el dinero, y ese es el más malo de todos los males, el peor de todos los males es el amor al dinero. ¿Por qué no hay diezmos? Porque tú crees que no tienes. ¿Y por qué no tienes? Porque tú no le crees a Dios. No doy porque no tengo. No tienes porque no das. ¿Me explico? Ese es un llamado que yo hago a tu conciencia, un llamado a que tú le des a Dios lo que le pertenece. ¿Por qué tus hijos no quieren caminar con el Señor? ¿Sabes por qué? Porque tu oración no es constante y permanente, porque tu corazón se ha conformado con tener una relación fría con el Señor, y es una relación que no hay fuego de Dios, no hay oración, no hay clamor.
No hay esa necesidad de decirle, Padre, te amo, te necesito, Señor. Entonces hay una relación fría. Igual pasa con los matrimonios. ¿Por qué entra el espíritu en los matrimonios? ¿Por qué cree usted que entra el espíritu de adulterio? ¿Por qué? Porque ha salido el romanticismo de la pareja, porque se han dejado de amar, porque han entrado en una relación fría, una relación física sexual. Y cuando se entra en una relación física sexual, se entra a hacer algo que no se está sintiendo. Pero cuando el romanticismo se ha mantenido en la pareja, cuando el amor de ellos ha sido el uno por el otro, cuando se necesitan el uno al otro, aquello se vuelve un matrimonio feliz. Yo le puedo decir que tenemos dificultades. Yo tengo 45 años casado con mi esposa y la misma mujer, todos los 45 años, y yo la sigo amando como más que el primer día. Y a veces no estamos conformes, a veces estamos inconformes, a veces tenemos diferencias, pero eso jamás nos ha llevado a decir, nos vamos a dar un tiempo porque creo que no nos estamos entendiendo, yo me voy a ir con mi familia y tú con la tuya, o no. Podemos decir cualquier locura y eso no es cierto, pero sabemos que nos amamos. Así es el amor de Dios. Ama al Señor, dale tu vida, dale tu corazón, entrégate todo a Él. No le des lugar al enemigo, solo goza de lo que Dios te ha dado. Bendito Padre, yo quiero orar por ti en este momento y por cada una de las familias que tú tienes que no son salvos, que no conocen la Escritura, que no tienen salvación. Medita un momentito ahora. Mira, estamos viviendo una pandemia espantosa. Estamos viviendo una pandemia donde se está aumentando cada día más el número de contaminados y por consiguiente el número de muertes. Y esto es algo que tú y yo lo podemos parar. Y lo podemos parar no solamente usando la mascarilla, sino lo podemos parar orando y clamando a Dios. Padre bendito, en el nombre de Jesús, mira esos nombres, Señor, que aparecerán o están apareciendo ahora en estas pantallas. Cuánto clamor, cuánta necesidad se está viendo. Padre, mira cada petición en el nombre de Jesús. Yo la presento a ti, Señor. Pongo esas peticiones, Señor, para que seas tú contestándolas. Padre, y en el nombre de Jesús declaramos por el poder de la sangre de Jesucristo que hay salvación para todos esos familiares nuestros que aún no te conocen. En el nombre de Jesús yo declaro que hay santificación para mis hermanos que a través de este programa están oyendo y están siendo redarguidos ahorita por tu Santo Espíritu. Aquellos con problemas de vocabulario, aquellos que todavía se dan unas perdidas en el internet buscando lo que no han perdido, aquellos que están todavía escarbando pornografía. Padre, en el nombre de Jesús te pido por ellos, Espíritu Santo, dale revelación de tu palabra a aquellas personas, Señor, que están sirviendo de intermediarios para sacar hermanos de la iglesia, para sacar hermanos a través de mentiras, de chismes, a través de murmuraciones. Señor, rescátalos a ellos, Señor, que llegue a ellos tu justicia divina, Señor. Padre bendito sea, Señor, te pido por cada uno de ellos. Y en esta noche, Señor, yo quiero clamar, mi Dios, por Maritere, Señor, por la salud de Maritere, Señor. Mira Maritere Zamora, Señor, te pido por ella, que tú la bendigas, que tú la dirijas, que tú la guardes, que la sangre de Cristo sea guardándola a ella, a Bayardo, su esposo, Señor, que ese mal, Señor, sea erradicado de su cuerpo, Señor, y haya salud para ella. Padre, de igual manera yo te pido por Yuri, Señor. Mira Yuri Hernández, Señor, el clamor que ella pone, Señor, por su familia. Padre, te pido por ella, por Sarita, Señor, que eso sea solo una simple gripe, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, clamo, Señor, a ella, clamo a ti por ellas, mi Dios. Bendíceles, Padre, bendíceles en el nombre de Jesús, Señor. De igual manera, presento nuestra petición
para el templo, Señor. Que seas tú, mi Dios, despertando el corazón de mis hermanos para que generosamente ellos puedan decir, Señor, yo quiero sembrar, Señor, mi Dios, quiero sembrar para tu templo, quiero sembrar, Señor, por mis hijos, quiero hacer una siembra, Señor, y mi petición es que mis hijos sean rescatados, que mis hijos comiencen a caminar, a servirte, que en el hogar, Señor, llegue la paz, que llegue la tranquilidad, el gozo, el contentamiento, en el nombre de Jesús, Padre, bendito y alabado sea. Yo bendigo a mis hijos, Carlos, bendigo a mi hijo Carlos, Padre, bendícelo, bendice su mente, su corazón, su hogar, bendigo a mi hija Jackie, Señor, en el nombre de Jesús, bendigo a mi esposa, Señor, bendice a Jacqueline, Señor, guárdala de toda maldad, de todo engaño del enemigo, Señor, y presento este ministerio, Padre mío, me presento yo ante ti, Señor, para que me des sabiduría, Señor, para conducir este pueblo, Señor, porque tú vas adelante, Señor, y yo voy detrás de ti. Padre, te damos gracias en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Y el pueblo de Dios dice, amén. Bueno, mis hermanos, que Dios les bendiga. Les saludo una vez más en el nombre del Señor. Espero que se suscriba. Si no lo ha hecho, suscríbete y hazle la campanita para que te avise cada vez que publicamos algo. Asimismo, te pido que compartas, haga share este video para que llegue este video a las personas aquellas que aún no conocen al Señor y a los que ya lo conocen para que se fortalezcan. Adiós.